nuevamente la gente de la Minnesota, y me parece muy interesante que en la facultad demos lugar a este tema que lamentablemente no es trabajado o no era trabajado en la Facultad de Psicología, y que me parece que tenemos que empezar a trabajar en esta temática y a formarnos en esto. Bueno, lo que yo traje para compartir con ustedes es un trabajo, una investigación que vengo haciendo a partir de algo que empecé a pensar en algunas situaciones con las que estoy trabajando en el centro de día, que se llama La vida sin el otro, la discapacidad intelectual. La vida sin el otro, la discapacidad intelectual. ¿Qué lugar sin el otro? La idea de que uno morirá es más cruel que morir, pero menos que la idea de que el otro ha muerto. Elegí el tema La vida sin el otro, la discapacidad intelectual, ya que soy directora de un centro de día al que concurren personas con discapacidad intelectual. Y hace varios años a una de las concurrentes se le muere su madre. A partir de ese momento que queda sin ella, comienza un momento muy complejo en su vida. Trabajo en el área de la discapacidad hace varios años, y entre tantas situaciones que se han presentado en este tiempo, una es, ¿qué les pasa a las personas con discapacidad intelectual cuando fallece el familiar más cercano? Ese que lo acompañó, que estuvo ahí en todos los momentos de su vida. En nuestro país no son demasiadas las personas con discapacidad intelectual que son independientes, que viven solos, que trabajan, etc. La mayoría viven con sus padres u otro familiar. Estos se emplazan muchas veces en ese lugar en donde son el referente y el sostén de su vida diaria. Es a partir de allí que me comienzo a preguntar, ¿aquí se instala el duelo? Si hay posibilidad de perder ese otro, ¿cómo siguen viviendo? ¿Cómo instauran algo de otro orden en su vida más allá del dolor de la pérdida? Antecedentes de la situación. Elena es una joven de 30 años que tiene síndrome de Down, que vivía con su madre en una pequeña casa de la ciudad de Granadero Baigorria, en una situación muy precaria, donde el ingreso de ambas correspondía a una pensión nacional que tiene la misma por ser una persona con discapacidad, y la madre tenía una pensión también nacional. La casa en la que vivían es muy precaria, en la que en el momento en el que conozco a Elena, la municipalidad había arreglado el techo de esta. Yo no sé más que por lo que me contaron otros cómo era la relación con su madre, por los relatos de sus familiares y conocidos y de lo que pude comenzar a escuchar en estos 5 años que hace que conozco a Elena. Hace casi 5 años fallece su madre. Es así como la conozco al mes de este suceso. Ella se presenta en el Centro de Día San Teodoro en noviembre del 2014, acompañada por un psicólogo encargado del área de discapacidad de la municipalidad de esta ciudad. Elena, atravesando el duelo de su madre, se encontraba muy angustiada y desorientada en cuanto a la posibilidad de seguir viviendo sin ella. En el encuentro con las personas de la institución, Elena pudo expresar algo de lo que estaba atravesando y de su desesperanza hacia el futuro. Su madre había sido para ella referente y quien cuidaba y acompañaba a la joven en su diario vivir. Algo en relación con la pérdida en el cuerpo del niño y a la pérdida del niño mismo, es decir, a la pérdida del otro y a la descripción de dicha pérdida enlazada con la diferencia sexual, se ha visto imposibilitada o dificultada. El trabajo del duelo se realiza con dificultad o no se realiza, dando lugar al duelo patológico o a la melancolía. Las consecuencias en la infancia, en caso de perpetuarse la melancolía, son graves perturbaciones en la construcción del psiquismo, pudiendo hacer su entrada el autismo o a la psicosis según los casos. Allí donde no hay duelo, hay melancolía. Donde no hay duelo, no hay juego. Y donde no hay juego, no hay niño. Norma Brunner. Ella refería a sentirse sola, angustiada, desorientada, manifestando su malestar
a través de episodios de autoagresión, especialmente sacándose la piel, llegando al punto de lastimarse. No se puede estar en el lenguaje si no es por intermedio de una representación fálica. Quiero decir, el lenguaje existe como sistema inerte. El lenguaje es cuando el sujeto lo enuncia, es decir, cuando se corre el riesgo del malentendido. Y para ver el riesgo del malentendido tiene que haber un buen entendido, lo que solo es posible si hay posición fálica. Brunner. Este síntoma que aparece en ella luego de la muerte de su madre, el arrancarse parte de su piel, sobre todo de su cara, nos hizo preguntarnos qué era lo que ella quería arrancarse. La joven tenía una relación muy fuerte con su madre. En muchas ocasiones nos relataba que no sabía cómo seguir viviendo luego de que ella, según su decir, la había abandonado. En la melancolía, al no jugarse los juegos del duelo, no se realiza el trabajo de simbolización de lo real. En sus alternancias y discontinuidades, par e impar, estando esta presencia-ausencia, es, no es, lo tiene, no lo tiene, al niño el juego de la sortija no le tocó porque la sortija del significante no lo marcó para incluirlo en su dialéctica, sino que lo rechazó, lo desconectó, no lo enlazó, no lo vinculó. Así es como en muchas ocasiones me pregunto cómo la muerte instala entre estas dos mujeres una separación en lo real, cómo ella vivirá luego de esta separación tan traumática de la que aún hoy, después de varios momentos, suele relatar como si hubiese pasado ayer, o sea, esta reactualización del hecho constante. La joven comenzó a asistir al centro de día, pudiendo adaptarse a las actividades propuestas, disfrutando la relación con pares, mientras que continuamos trabajando con ella en un dispositivo individual, el duelo que estaba atravesando, con todo lo que esto implicaba y la posibilidad de poder adaptarse a una nueva dinámica familiar. Así, lo rechazado de lo simbólico reaparece en lo real. El agujero de la pérdida en lo real moviliza el significante. El agujero ofrece el lugar en el que se proyecta el significante faltante, esencial para la estructura del objeto. Se trata del significante cuya ausencia hace al otro impotente para darle respuesta, dice Lacan. Mis preguntas en relación a esto son: ¿cómo se tramita un duelo? ¿Cuál es el trabajo psíquico que se realiza al respecto? ¿Cómo se tramita una pérdida y cómo es el trabajo del duelo en la discapacidad intelectual? ¿Cómo pensarse sin el otro? ¿Qué perdió con el otro? ¿Qué se fue con el otro? ¿Cómo se puede pensar acá la función materna? ¿Cómo se constituye el lazo entre la madre y un bebé con discapacidad? ¿Qué es lo que pasa luego de la muerte de su madre, cuando aparecen los síntomas viviendo con su hermano? Freud, en su texto Duelo y Melancolía, dice: ¿en qué consiste la labor que el duelo lleva a cabo? A mi juicio podemos describirla de la forma siguiente: el examen de la realidad ha demostrado que el objeto amado no existe ya y demanda que la libido abandone todas sus ligaduras con el mismo. Contra esta demanda surge una posición naturalísima, pues sabemos que el hombre no abandona gustoso ninguna de las posiciones de su libido, aun cuando les haya encontrado ya una sustitución. La realidad impone a cada uno de los recuerdos y esperanzas que constituyen puntos de enlace de la libido con el objeto, su veredicto de que dicho objeto no existe ya, y el yo situado ante la interrogación de que si quiere compartir tal destino, se decide, bajo la influencia de las satisfacciones narcisistas de la vida, a cortar su ligamento con el objeto abolido. Podemos pues suponer que esta separación se realiza tan lenta y paulatinamente que llegar al término ha agotado el gasto de energía necesario para tal labor. Trabajo de duelo. Este término califica el proceso inconsciente cuyos efectos sufre el sujeto sin poder controlarlo. Este trabajo se hace en nosotros a pesar de nosotros. Por lo tanto, algunas personas prefieren escribir en presa solitaria que supone poder asumir el frente a frente con el inconsciente, dejarlo abrirse para escuchar lo que nos sopla para poner en palabras la pérdida.
Dadas las circunstancias familiares actuales, Elena había dejado de participar en varios espacios que organizaba la Municipalidad de Baigorria, dado que no tenía quien la acompañe a participar de ellos. Su cuñada y su hermano, además de sus actividades laborales, están muy demandados por sus 3 hijos pequeños. Elena expresaba sus deseos de volver a participar de estos espacios, dado que si no pasaba toda la tarde sin hacer nada. Ella refería sentirse sola, angustiada y desorientada, manifestando su malestar a través de episodios de autoagresión, especialmente sacándose la piel, llegando al punto de lastimarse. También expresaba sus deseos de volver a participar de espacios de los que ya se había apropiado, así como de tener a su lado otras personas que le inspiren confianza y con los cuales pudiera desarrollar una transferencia. Lacan dice: el agujero de la pérdida que provoca el duelo en el sujeto, ¿dónde está? Está en lo real. Entra por eso en una relación inversa de la que propicio ante ustedes con el nombre de perpetuo. Así, rechazado de lo simbólico, aparece en lo real. El agujero de la pérdida, en lo real, moviliza el significante. Ese agujero ofrece el lugar en el que se proyecta el significante faltante, esencial para la estructura del objeto. Se trata del significante cuya ausencia hace al otro importante para darle respuesta. Aquí podría preguntarse, ¿por qué sigue preocupándose el paciente por esto que le pertenece al pasado? La respuesta ha de ser que la experiencia original de que la angustia primitiva no puede convertirse en tiempo pasado a menos que el yo sea capaz primero de recogerla dentro de su experiencia presente y su control omnipotente actual, presumiendo que la madre analista cumpla la función de auxiliar del soporte del yo. En otros términos, el paciente debe seguir persiguiendo ese detalle del pasado que todavía no fue experienciado, que adquiere la forma de una búsqueda de ese detalle en el futuro. No son necesarias muchas modificaciones para transferir la tesis del miedo al derrumbe a un miedo específico a la muerte. Se podría decir que el saber en la vida de la persona con discapacidad es del otro. Lo que aparece en el cuerpo de Elena, en tanto lo que desaparece en lo real. Donde no hay duelo, la melancolía hace su entrada. No se trata de negación de la pérdida, porque no hay afirmación donde no hay presencia de la ausencia. El dolor no puede ser jugado, solo es. Lacan dice: estamos de duelo por alguien de quien puedo decir yo era su falta. El objetivo de las intervenciones estuvo y están orientados a que la concurrente tenga un espacio donde la escuchen. Todavía sigue quedando en el lugar de resto. La familia se organiza y luego piensa y considera algo respecto a Elena. Creemos que todavía no está siendo parte de esta nueva familia. Esto me dispone a pensar cuál era su lugar como sujeto cuando la mamá vivía, a partir de los relatos familiares y de la propia Elena. El lenguaje deviene simbólico cuando la hipótesis fálica hizo un trenzado que agujerea el soma y al lenguaje. Al lenguaje también, porque no es lo mismo un lenguaje exterior a mí que un lenguaje que yo he identificando el significante primordial de la cadena, que es el significante fálico. La única manera de identificarme a un significante es que haya hecho una hipótesis fálica sobre mí. Es decir, el significante fálico entonces es el significante que hace el agujero en lo real. Norma Brunner. De esta manera, mi intención es continuar trabajando en relación con estas preguntas. En tanto, intentar pensar e investigar qué sucede en la discapacidad intelectual en los duelos. Cómo vivir sin este otro tan significativo que da todo o nada a partir del nacimiento de su hijo con discapacidad, tomando como punto de partida las vicisitudes que se encuentra el sujeto en relación con el primer encuentro con el otro. ¿Qué operaciones se inscriben en el sujeto? ¿Qué sujeto en la discapacidad intelectual?
pareciera que algo tiene este algo que no termina de tener estatuto. ¿Cómo la vida sin el otro? Gracias. Bueno, vamos a intentar ahora continuar también con esta relación del sujeto con discapacidad y el otro, por ahí de un ángulo un poco distinto. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente estoy muy agradecida por eso. Me parece muy importante que desde el psicoanálisis se le comience a dar cada vez más lugar a este tipo de cuestiones. Yo creo que son cuestiones que están atravesadas por tantos campos que lo hacen muy interesante y nutritivo. Por ejemplo, el campo de la infancia, el campo de la patologización, por cuestiones relativas a lo cultural, al neoliberalismo y demás, por lo cual me parece que es muy importante ponerlo en la agenda, ¿no? Bueno, como les decía, el concepto de discapacidad en principio es un concepto complejo. Está condicionado por cuestiones políticas, económicas, sociales, culturales y demás. Y a su vez va a estar atravesado por múltiples campos. Van a aparecer cuestiones legales, cuestiones educacionales, cuestiones laborales, cuestiones clínicas, cuando nos enfrentamos a un sujeto en situación de discapacidad, ¿no? Bueno, entonces, planteada esta pequeña introducción, intenté seguir un poco el título de las jornadas y el título también de la mesa, tener en cuenta esta cuestión de los cuerpos indóciles, pensar también la cuestión del cuerpo discapacitado, entre comillas, y tratar de pensar la cuestión de la sexualidad en un sentido psicoanalítico en este marco, ¿no? Bueno, y como es una de las primeras veces que trabajamos este tema de la discapacidad en las jornadas, me pareció importante introducir el concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad no es un concepto siempre aceptado, es un concepto controversial. Entonces, bueno, me parece que quizás es ir generando un acuerdo en relación a si usamos este concepto, no lo usamos, cambiamos por otro mejor. Hay una línea, una cantidad de conceptos que han surgido ahí en el intento de no decir esto de discapacitado, ¿no? O discapacidad. Bueno, los primeros autores a los que yo recurro para dar respuesta a esto de la discapacidad son autores que se encuentran dentro del marco de la sociología. Traje ahí puntuados algunos. Unos son los conceptos de los estudios en discapacidad. Los estudios en discapacidad son un conglomerado de estudios que surgen, tienen su raíz en Europa y en Estados Unidos más o menos a partir de 1970, que es el momento en que las personas con discapacidad empiezan a luchar por sus derechos, ¿no? Entonces, hay un cúmulo de personas, algunas de ellas con discapacidad, varias de ellas con discapacidad, que elaboran una serie de estudios sociales a los cuales le dan el nombre de Disability Studies o estudios en discapacidad. Por ahí les digo el nombre en inglés porque es lo que más aparece en los libros, ¿no? Ellos dicen que la discapacidad es una construcción social. Dicen que la discapacidad es un concepto variable que no depende de la condición médica de una persona, de una cuestión biológica, sino que depende de aquello que una sociedad determina que es valioso en relación a una determinada cuestión física. Siguiendo a Irving Goffman, podemos pensar entonces que se trataría de un estigma social. Entonces, en función de ese estigma social, va a haber limitación en el acceso a roles y en el acceso a lugares sociales. Siguiendo estas posturas ligadas a la sociología, tomo a Len Barton, que es uno de los autores que trabaja desde los estudios en discapacidad, y tomo de él, digamos, esta cuestión que él plantea en relación a la posibilidad de producir un conocimiento emancipador. O sea, tomar estas cuestiones en relación a las determinaciones sociales de la discapacidad, pero dándole a la persona con discapacidad dándole la iniciativa, generando la posibilidad de que ellos puedan participar activamente
en el reclamo por sus derechos, ¿no? O sea que hay una cuestión activa ahí, y este autor ubica la discapacidad como una categoría social y política. Habla de discapacidad. Angelino, que es una autora entrerriana, que pertenece a un grupo interdisciplinario de la UNER, que han hecho muchos trabajos interesantes en extensión, plantea que la discapacidad no es algo que suceda en los cuerpos de los sujetos que la portan, sino que más bien se trata de una realidad, de una relación enmarcada en un determinado sistema de clasificación y producción de sujetos. Esta relación de clasificación y producción está determinada, dicen ellos, por lo que denominan la ideología de la normalidad. La ideología de la normalidad surge en un determinado contexto histórico y va a tender a marcar diferencias en los cuerpos entre aquellos normales y aquellos anormales. Entonces, a mí hay una frase que me gusta que dicen, tanto Rosato como Angelino, que dicen que la discapacidad es una invención, es una ficción, no existe. Bueno, entonces, todos estos autores dentro de la sociología usan el concepto de discapacidad. Por ahí es una pregunta que yo tengo siempre dando vuelta. Cuando doy un seminario, ¿lo llamo discapacidad o no? Sería, ¿no? Que es un poco lo que ha surgido. Bueno, usan este concepto, pero de ninguna manera lo toman en el sentido que ahora vamos a ver, que es el sentido médico, rehabilitatorio, sino que más bien lo toman para hacer una crítica, para justamente denunciar las condiciones que hacen actuales la cuestión de que se produzca discapacidad. Implica tener en cuenta entonces estos determinantes sociales que van en contra del advenimiento de lo subjetivo. Bueno, pero como les decía, dentro de las posturas sociológicas está este análisis que es más moderno, que tiene que ver con el modelo social, pero también hay otro análisis que es un poco más viejo y que tiene que ver con el modelo médico rehabilitatorio. Desde este modelo todavía es actual, eso es lo que quiero plantear. Yo creo que en este momento coexisten los dos modos de pensar, pero tiene una gran pregnancia social el modelo médico todavía. Entonces, bueno, me parece interesante marcar en qué consiste y ver la relación con estos cuerpos indóciles. Entonces, desde el modelo médico, la línea clasificatoria ahí entre lo normal y lo anormal va a estar dada por el déficit. El déficit va a ser el causante de la discapacidad. Fíjense que es totalmente opuesto al modelo social. Entonces, para pensar esos cuerpos indóciles, tenemos que pensar en un determinado momento histórico. Donde algunas condiciones cambian. Por ejemplo, es el momento del surgimiento del capitalismo, movimiento del surgimiento de la revolución industrial, con la exigencia de un cuerpo productivo, un cuerpo que trabaje de modo excesivo en realidad, y también pongo en la misma línea la producción de las dos guerras mundiales. ¿Qué pasa? Entonces los estados empiezan a advertir estas situaciones y generan una mirada hacia esas personas que empiezan a tener situaciones improductivas, sería un cuerpo improductivo, ¿no? Entonces se establece esta mirada, se identifican los sujetos con discapacidad y esta identificación tiende no a incluirlos de algún modo tal cual son, sino en función de la rehabilitación, en función de la refuncionalización de estas capacidades perdidas. En este contexto surge el concepto de discapacidad que manejamos en la actualidad, que impregna el imaginario social, en relación entonces a un cuerpo improductivo que no es el cuerpo del enfermo, que no es el cuerpo del vago. Y bueno, ahí tomo de la Vega, Eduardo de la Vega, que va a decir en sus aportes sobre la locura y la normalidad que en un determinado momento de la historia se traza la línea demarcatoria entre el trabajo y la ociosidad. Esta línea divisoria implicará la instalación de una condena moral. Desde ese momento se verá la locura como ociosidad maldita.
la cual es condenada por una sociedad que descubrirá el valor del trabajo y le asigna una trascendencia ética y moral. Entonces, una vez identificados estos cuerpos, que están por fuera de los parámetros normales, se los intenta refuncionalizar. ¿Y quién viene, digamos, en auxilio de esto? La industria médica o el discurso médico, ¿no? Y ahí tomo otra autora, que es Agustina Palacios, que es una marplatense, que escribe su tesis doctoral sobre el modelo social de la discapacidad y escribe un libro a partir de eso, se los digo porque está en internet, es un libro que tiene 500 páginas de fácil acceso y es muy interesante, donde ella va tomando esto de que los avances científicos y los tratamientos médicos van permitiendo que cada vez más niños sobrevivan ante dificultades a las que no sobrevivían. ¿Y qué plantea el modelo médico? La recuperación de esa persona, dentro de la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué juega un papel trascendental en este sentido? La educación especial como herramienta para normalizar. ¿Y qué prácticas son las más habituales? Las prácticas de la institucionalización, ¿no? Entonces, el análisis que hace ella es que la mirada se encuentra centrada en la diversidad funcional, o sea, en aquellas actividades que la persona no puede realizar. Se dejan de lado o se subestiman aquellas cuestiones que sí pueden realizar las personas con discapacidad, que son muchas. En consecuencia, las respuestas sociales se basan en una actitud paternalista, centrada en los déficits de las personas que se consideran tienen menor valor que el resto, las válidas o las capaces. Bueno, esto sería un análisis desde las cuestiones sociológicas, ¿no? Ahora, yo desde el psicoanálisis me pregunto cómo afecta todo este plano social en el plano singular, en el plano subjetivo, qué pasa con las familias que tienen un hijo con discapacidad, qué pasa con la constitución subjetiva de esos niños, ¿no? No se pueden dar respuestas generales, pero bueno, vamos a tratar de plantear algunas cosas en común. Bueno, desde el psicoanálisis saben que el advenimiento de un sujeto difiere claramente del acto biológico de su nacimiento, ¿no? Antes de que este niño nazca ya hay un cúmulo de ideales, de expectativas, de proyectos, supuestos sobre ese niño por venir. Estos ideales van a estar sustentados desde el deseo, digamos, de estos padres. Levin dice, cada fragmento sensorial y motor se organiza independientemente uno del otro. O sea que este niño, en su prematurez neuromotora, va a depender de un otro que organice, que suponga un sujeto, que haga una anticipación simbólica antes de que esto suceda en lo concreto de su cuerpo, digamos, de sus posibilidades de simbolización. Los padres, para poder realizar este trabajo, esta gran apuesta, van a estar sostenidos desde dos frentes, dice Levin. Por un lado, el saber de lo que es ser padre y madre, producido en su propia historia, digamos, de vida y demás. Y por otro lado, la cuestión cultural de qué es lo que conocen de lo que es ser padres y madres, ¿no? Bueno, Rodulfo se refiere al medio mítico, a esta historia que se transmite y que tiene que ver, él dice es equiparable al oxígeno, es lo que se transmite a través de las prácticas cotidianas, actos, dichos, normas educativas, regulaciones del cuerpo. Bueno, todo este despliegue emocional es esperable que ocurra, sabemos que ocurre, y sabemos también que el hijo que viene nunca coincide exactamente con el ideal esperable, ¿no? Sin embargo, existe un tipo particular de diferencias que generan una grave conmoción en los padres. Y ahí voy a tomar a Manolín, que dice, la reducción en la realidad de una imagen del cuerpo enfermo va a causar en la madre un shock. En el instante en que en el cuerpo fantasmático, en el plano fantasmático, un vacío era llenado por un niño imaginario, surge el ser real que, por su enfermedad, no solo va a despertar los traumas y las insatisfacciones anteriores, sino que impedirá más adelante, en el plano simbólico, que la madre pueda resolver su propio problema de castración.
educación. Tomo a Manoni porque es una de las primeras que trabaja la cuestión de la subjetividad ligada a la discapacidad, me parece un hito importante, y además porque muestra claramente esta cuestión de que la madre también está afectada por la discapacidad, hay una afectación importante. Entonces, bueno, habría que continuar analizando el libro, yo ahora no lo hago, pero bueno, me voy basando en otros autores que dicen otras cosas en relación a los padres de niños con discapacidad. Muchos coinciden en decir que hay una grave afrenta al narcisismo. Esto se repite, y que existe la producción de un duelo en relación a este hijo, que no es el esperado, digamos, el hijo no nacido, que en el mejor de los casos se realiza un duelo. Ya vamos a ver que hay otras versiones también, que acompañan, no que niegan, que acompañan. Bueno, otros autores enfatizan la cuestión de que esta decepción traumática provoca el desfallecimiento de las funciones maternas y paternas, ¿no? Con resultados, como decía la compañera, que a veces son maníacos, que tienden a negar la problemática o a acrecentar la problemática, ¿no? Y en ambos casos no se mira mucho al sujeto. Coriat, en psicoanálisis en la clínica de bebés y niños pequeños, destaca la cuestión de la consistencia de los diagnósticos, cómo los padres quedan afectados por esta consistencia. Ella trabaja ahí la cuestión de los chicos con síndrome de Down y dice: los padres de niños con síndrome de Down no se pueden ver como padres de un niño, siempre son padres de un niño con síndrome de Down. Y es una comparación ahí muy interesante entre la alimentación, cómo son padres ¿no? que tienden a alimentar, saben que si tiene hambre ya están atentos, si hay que cambiarle la ropa ya están atentos, se centran mucho en la puericultura, pero dejan de lado todo lo que tiene que ver con el maternaje, digamos, todo lo que tiene que ver con la donación. Lo mismo pasa con la cuestión de las estimulaciones, los tratamientos, la cuestión estimuladora, ¿no? Cómo los padres quedan ahí colapsados en sus funciones y los discursos que suplen a esas funciones son los discursos rehabilitatorios. A veces la psicología se puede ubicar ahí también, ojo, hay que estar atentos, ¿no? Bueno, así que hasta ahí Coriat. Levin habla de esta paradoja acuciante de los padres, habla del contraste de este hijo ideal en un siniestro contrapunto que cuestiona la propia genealogía, habla de la dificultad de encauzar a ese hijo en la cuestión de una herencia simbólica, ¿no? Toma un término interesante que es una holofrase, habla del hijo discapacitado, como junto, que indica que el sentido está coagulado, que no hay posibilidad de circulación en la cadena, y que está desgajado de toda historia y de toda sexualidad, esta cuestión. Bueno, yo de mi experiencia de la investigación les puedo decir que en los relatos de padres de niños con discapacidad auditiva se ve esta cuestión, digamos, conmocionante del diagnóstico. He tomado varios dichos, varias cuestiones. En una de las situaciones cuando relatan sobre el diagnóstico se dio justo que fue el día de la pedrada, o por lo menos ellos lo asocian en su fantasmática al día de la pedrada. Entonces cuando van a recibir el diagnóstico hablan de todo lo que les dijo el médico, que cómo se lo dijo, que le dijo que el hijo no iba a hablar nunca como otro chico de la edad de él, que no iba a poder tener amigos de la misma manera. Y bueno, fue terrible y se asocia a este hecho traumático de la pedrada, ¿no? Ahí, Fue una pedrada. Fue una pedrada, una flor de pedrada. Sí, sí. Bueno, y hay un autor que a mí me parece muy novedoso, que se llama Marcelo Silvercasten, que lo deben conocer, que a mí me parece muy interesante porque trabaja los aspectos representacionales en relación a los padres, ¿no? Es como que puede hacer un mix entre lo que venimos trabajando en la sociología y lo que podemos pensar desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces él dice, los padres de niños con discapacidad, primero lo que dice es que a nivel social la discapacidad está asociada a la idea de resto, a la idea de carencia de dones, a la idea de falta de expectativas a futuro.
que no hay mucho más en lo social sobre la persona con discapacidad, ¿no? Entonces él dice que lo que le pasa a los padres no tiene que ver solamente con cuestiones de índole depresiva en función de la herida al narcisismo, sino que los padres carecen de mediadores simbólicos desde los cuales poder tamizar esta situación, que no tienen los anclajes identificatorios para poder sostenerse como padres de niños con discapacidad. Dice, no es posible situarse ponerse en una situación en la que no encuentran ningún asidero y acontece desgajada de toda historia. A mí en la investigación me pasó algo interesante. Para muchos papás funcionó así la cuestión, era desgajado de toda historia, y para otros papás sí había relato en la familia en relación, por ejemplo, a la hipoacusia, porque una abuela, por ejemplo, era directora de una escuela y había tenido varios casos de niños con discapacidad auditiva. Entonces enseguida habló con los padres, les dijo, vayan a estudiar lengua de señas, que no pasa nada, ¿no? Esa pareja no tuvo problema, la nena está implantada, está divina, no, nada. Los otros, bueno, algunos sí y otros no, pero aparecía claramente el recurso de cuando en lo social aparece tela, que es diferente a cuando no hay. Bueno, entonces, traigo también un ejemplo acá de una madre, esto lo trae Silver Casten, dice: a la madre le resulta casi imposible ceder algo de sí, ya que no sabe cómo será recibido. Un cuerpo tan extraño que no se sabe por dónde tomarlo, por dónde acariciarlo. Y él trae un ejemplo de una madre con un niño con espina bífida. Dice: yo no sabía si podía tomarlo en brazos o no, si acariciarlo o no, si darle el pecho o no, si el contacto podía lastimarlo o calmarlo, ¿no? Una total perplejidad frente al niño. Bueno, entonces, tomando aportes de Castoriadis, Bell-Hitch y Silver Casten, podemos pensar, como les decía, que esta cuestión representacional es muy importante y que existe una primera discriminación de la problemática, una inicial, y que esta es a nivel social, una falta de representaciones en relación a lo que es la discapacidad a nivel social. Y esto genera una caída de la función maternizante por falta de sostén en el discurso cultural. Bueno, para cerrar entonces me quedaba con esta pregunta. ¿Qué define entonces que un sujeto quede ubicado como discapacitado o no? Que quede eclipsado por este significante o encuentre modos de circular por lo social, ¿no? Dijimos entonces que la discapacidad está definida desde una perspectiva social y económica y que esto tiene consecuencias representacionales y simbólicas. Cuando el sujeto queda eclipsado, evidentemente no puede funcionar, no puede circular. Si pensamos en las cuestiones de las barreras sociales, que es un poco lo que se plantea desde el modelo social, me parece que nuestra función tiene que ver con acompañar ahí también la cuestión de la derribación de las barreras y pensar políticas, como hacíamos el otro día en el encuentro, que tengan como lineamiento la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y se puedan pensar políticas inclusivas desde esos lineamientos, ¿no? Y desde el psicoanálisis se me ocurre que podemos también dar un paso en relación a esto y repensar esta posición subjetiva de eclipsamiento de algunos sujetos, una posición que las identifica al déficit y las ausenta de lugares comunes, lugares de circulación, y los confirma, digamos, en lugares donde el intercambio no se produce, por ejemplo, el ámbito familiar. A veces también algunas asociaciones de personas con discapacidad. Entonces, a mí se me ocurre, digamos, habiendo leído estos autores, que es necesario que este sujeto con discapacidad y que sus padres generen una resignificación particular que culmina con la asunción de un rasgo identitario. Yo creo que ahí en la discapacidad
se genera la producción de un rasgo identitario, pero que en la producción de ese rasgo identitario el sujeto tiene que tener en cuenta el déficit, tiene que saber, tiene que incorporar el déficit, también tiene que incorporar la mirada social sobre el déficit, pero tiene que hacer una resignificación particularísima. Eso ya es del orden de lo subjetivo. Creo que quizás desde el psicoanálisis ese es un aporte que podemos hacer. Además de trabajar la cuestión de las barreras y además de cooperar en la visibilización de los modos de pensar la discapacidad habilitadores, ¿no? Por ejemplo, ahora el viernes que viene vamos a tener acá en la facultad una intervención en lengua de señas. Yo creo que la lengua de señas, por ejemplo, es una cuestión sumamente rica, es producida por las personas con discapacidad y es algo que visibiliza socialmente toda una potencialidad que nosotros desconocemos. Así que bueno, esas son las tres cuestiones que pensaba. Bueno, nada, ahí está. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber empezado a introducir esta cuestión que es tan importante de la discapacidad. Entendemos que es altamente necesario poder empezar a pensar una formación para el psicólogo que incluya a la discapacidad en el abordaje de la subjetividad. Si hay algo con lo que nos encontramos, creo que la mayoría de los profesionales de la salud y la educación que empezamos a trabajar en discapacidad, bueno, muchas veces el campo de la discapacidad es uno de esos primeros pasajes que hacemos como profesionales y habitualmente nos encontramos con muy pocas herramientas, con pocos recursos y con serias dificultades para poder pensar las problemáticas que se dan, no solamente cuando hablamos de discapacidad, sino también cuando hablamos de problemas en el desarrollo, ¿sí? Como estableciendo cierta diferencia allí. Yo lo que traje para compartir hoy en relación a la propuesta de la jornada y también la propuesta de la mesa tiene que ver con pensar algunas cuestiones o abrir algunas cuestiones a partir de algunos postales que surgen de mi laburo de todos los días, que tiene que ver con el trabajo en el centro educativo terapéutico, como tomar algunas postales, algunos pequeños fragmentos que nos permitan pensar estos cuerpos indóciles, cuerpos dóciles también, y el cuerpo y la sexualidad, ¿sí? Nosotros, en discapacidad habitualmente nos encontramos con esos cuerpos indóciles, estos cuerpos que no cuajan con la ideología de la normalidad, como planteaba recién Marisa, ¿no? Estos que se corren del universo de las normalidades, ¿no? Muchas veces son cuerpos que no solamente captan nuestra incluso a simple vista, por la cuestión de la diferencia, sino que además muchas veces nos interpelan y nos convocan a pensar, porque además tienen esa indocilidad de revolearnos cosas, de atravesar cristales o puertas incluso, de lastimarse o de lastimarnos, ¿no? Entonces, no solamente nos estaríamos encontrando en estos casos con esa indocilidad del cuerpo que es distinto, sino que además son pibes y pibas que tienen ese tupé de no hacernos caso, de hacer lío, de brotarse y por lo tanto llenarnos de preguntas, porque muchas veces nos encontramos en esta situación de no saber qué mierda hacer, ¿sí? Pero por otro lado están esos otros niños, niñas, jóvenes
que presentan estos cuerpos indóciles en el primer sentido, ¿sí? En esta cuestión de que por ahí les sobra un cromosoma o les falta alguna otra cosa, pero al mismo tiempo y paradójicamente se presenta con tanta docilidad por cuestiones de sobreadaptación, por su nivel de organicidad o por el aislamiento, digamos. Entonces estos pibes suelen no hacer ruido, ¿sí? Suelen no romper cosas, ¿no? Están tranquilos, a lo mejor están en un rincón durante nada. Podemos tomar unos mates y acomodar la ropa, volver y ellos siguen ahí con el juguetito. Volvemos a estar exactamente en la misma posición en la que estaban cuando nos fuimos, ¿no? Son pibes que no nos hacen doler tampoco, ¿no? Porque vieron que muchas veces sucede que nos duele a nosotros, aunque se lastimen ellos, ¿no? Esta cuestión, digo, como para detenerme un minuto, que está profundamente ligada a la posibilidad que uno tiene de constituirse un cuerpo. O sea, ¿cómo puede suceder que un pibe a lo mejor pueda rascarse una lastimadura hasta llegarse al hueso, más o menos, y el que siente dolor somos nosotros, digamos, somos los que acotamos eso, los que lo paramos, y a lo mejor un pibe que tiene un síndrome congénito de insensibilidad al dolor, puede decir a ella cuando le pegan o cuando le pisan. Bueno, paréntesis. Son pibes dóciles, pibes que no nos incomodan, pibes que nos molestan, que por lo tanto no nos interpelan, no nos hacemos preguntas, ¿no? Quería traer esto porque tenemos que estar muy advertidos cuando pasan estas cosas, ¿sí? Porque es tan frecuente que suceda esto y que ellos queden ahí en su aislamiento, digamos, en esta conducta así como repetitiva, que no genera mucho movimiento. Nosotros corremos el riesgo frente a estas situaciones de no preguntarnos por ellos. Y no es porque no queramos preguntarnos, no es porque somos malos. Tiene que ver con que justamente al mismo tiempo que tenemos ese pibito en el rincón con el pingüinito balanceándose, tenemos otro que cual Jackie Chan nos revolea en la misma patada, nos baja dos, a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, uno sale corriendo frente a esta situación y el otro pibe queda ahí con el pingüinito, ¿no? O por ejemplo, cuando pasan situaciones en las integraciones escolares, ¿no? Me acordaba de un caso, un pibe, 18 años, integrado en cuarto año de una escuela común, cuarto año de la secundaria. O sea, un pibe que no está alfabetizado, un pibe que no tiene amigos, un pibe que no está convocado por nada que tenga que ver con el currículum del cuarto año de escuela secundaria, que hay dificultad para pensar una adaptación que lo convoque. Un pibe que no se relaciona no solo con sus padres, sino que tampoco se relaciona con los adultos, que son sus referentes en la institución educativa, ¿no? Entonces, no se relaciona, no participa, pero no molesta. Aparte es tan bueno él, es divino. Está ahí, es dócil, ¿sí? Pero bueno, recién no sé cuántos, unos 10, no hace esto, no hace lo otro, no puede lo otro, que numeré. Yo me pregunto, y me pregunté cuando ocurrió esto, ¿qué hace este pibe? ¿Le pasa algo a este pibe? O sea, frente a la pregunta ¿qué hace este pibe? La única respuesta que yo pude encontrar fue calienta el banco. No sé si se les ocurre alguna otra posibilidad, pero no encontré otra respuesta que es calienta el banco, ¿sí? Entonces eso es lo que hace, calentar el banco, y ese pibe calentando el banco no le pasa absolutamente nada, ¿sí? Qué grave que es que ocurran estas situaciones, y no es el único joven que pasa por esto, y que no haya allí adultos que se hagan preguntas, ¿sí?
Porque pasa con mucha frecuencia, muchas veces encontramos esto. Y lo más grave no es que los padres no se hagan preguntas, porque uno en algún punto entiende que los padres, bueno, que ellos quieren que el pibe vaya a una escuela común, que él finalice sus estudios secundarios como cualquier otro pibe de su edad, y que a lo mejor tengan ciertas dificultades para interpelar este lugar que tiene su hijo en la escuela. Es lógico que esto suceda. Lo grave frente a estas situaciones es que los adultos, que somos los profesionales de la educación y de la salud, no nos preguntemos allí qué mierda pasa con este pibe y cómo podemos generar otras condiciones para que este pibe pueda hacer otra experiencia donde algo le pase, ¿no? Entonces, digo, se multiplican estas situaciones donde nos encontramos con pibes dóciles, con cuerpos dóciles, a los que no les pasa absolutamente nada, ¿no? Y yo me pregunto con qué tiene que ver esto de que no les pase nada, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Qué tipo de subjetividades nos encontramos ahí? Y cuando pensaba en esto de que no les pasa nada, me acordé de que tenía este libro que es del Frente de Artistas del Borda, Manifiesto Basura se llama, que es muy lindo porque tiene que ver con la experiencia de los talleres. Y se me ocurrió traerles un pequeño párrafo para compartir que habla de esto de que no les pase nada, ¿sí? Y dice así: que no les pase nada es que nos tienen que pasar las instituciones con sus certezas. Que no pase nada es poner piloto automático al consumo. La integración escolar también puede ser un objeto de consumo, ¿sí? Que no pase nada es peor que morir. Fuerte. Es la muerte del deseo. Uno cree que vive eligiendo y el único que elige es el imperativo que no te pase nada. Porque para que no te pase nada viviendo, hay que esconder la vida. Que no pase nada es la manicomialización en su grado mayor de exponencia. Es la manicomialización porque es la quietud de los cuerpos. Supongamos que el macrismo no hubiera basado la mayoría de los dispositivos de inclusión que apelaban a que algo de la ley de salud mental y el horizonte del 2020 sin manicomios pudiera ser pensado. Supongamos que no estuvieran los números que arroja el último censo, donde más de la mitad de las personas con padecimiento mental no son externadas, no porque no tengan condiciones para ser externadas, sino porque no tienen dónde miércoles ir a parar, ¿sí? Supongamos que nosotros pudiéramos pensar realmente en un momento, 2020 o en el momento que fuera, sin manicomios, ¿no? Nosotros aún sin manicomios podemos promover esto, no necesitamos los manicomios para promover lógicas que son manicomializantes, ¿sí? Nosotros promovemos muchas veces modos de que a los pibes no les pase nada. Por ejemplo, también que tiene que ver con los cuidados, porque vieron que los chiquitos con discapacidad requieren de cuidados especiales, ¿sí? Y si lo queremos poner más burdo, podemos decir los chiquitos con discapacidad requieren de cuidados especiales, como pobrecitos, ¿sí? Entonces, el cuidado que surge del miedo en algún punto, ¿no? Es el miedo a que les pase algo, justamente, pero que al mismo tiempo obtura la posibilidad de que les pase algo. Es el miedo a que crucen solos la calle y no vean venir un auto, el miedo de que se tomen un colectivo y se pierda, el miedo de que hagan algo y se lastimen, ¿sí? Entonces así no se les permite hacer cosas y al mismo tiempo, digamos, no se permite que algo les pase. Entonces, de un modo u otro, que no les pase nada, termina teniendo que ver con que no les pase en algún punto la vida, ¿no? O sea, es fuerte, pero llevándolo un poco al extremo, digo, el que vegeta no tiene vida, ¿sí? No tiene cuerpo, o no le pasa el deseo, no le pasa el cuerpo, no le pasa la sexualidad. Y ahí llegamos también a la cuestión de la sexualidad, ¿no? Cuestión que es consustancial a la constitución del sujeto, es necesaria, no podemos no pensar en la sexualidad, con ella tiene que ver la materialidad y el inconsciente. Y nosotros, por más que en discapacidad, sobre todo, como suele suceder con frecuencia, nos hacemos los boludos, ¿no?
Y las personas con discapacidad, los niños, las niñas, los adultos, las adultas con discapacidad, quedan pegadas a ese ideal que es como infantilizado, angelical, donde otros toman decisiones por ellos porque pobrecitos no pueden y demás. La sexualidad está ahí, está todo el tiempo, se manifiesta todo el tiempo, se manifiesta en los modos de establecer relación con los objetos, en los modos de alimentarse, en los modos de cagar, incluso en los modos de darse la cabeza contra la pared, ¿no? Y a veces también se manifiesta de un modo, digamos, más explícito, que tiene que ver con la masturbación, y a nosotros ahí se nos hace como un poco más obsceno. A nosotros, ¿sí? Nosotros en el CET, en el Centro Educativo Terapéutico, es habitual que encontremos niños y niñas, y digo niños y niñas tal vez en el sentido de, no necesariamente de edad cronológica, sino tal vez en el sentido de coordenadas subjetivas primarias, ¿no? Que están en un cuerpo de adulto. Son coordenadas subjetivas primarias que en un momento, a partir de cierta edad, los 11, los 12, los 13, se empiezan a encontrarse con que tienen que lidiar con la complejidad de transitar todos los cambios que tienen que ver con el advenimiento de la pubertad, ¿sí? Nosotros sabemos de lo complejo que es para cualquier pibe o piba lidiar con esto, ¿sí? Más allá de la discapacidad o no discapacidad, el problema en el desarrollo o no problema en el desarrollo. Pero bueno, estos pibes particularmente aún no lograron armarse un cuerpo y además tienen que lidiar con todo esto. Habitualmente un camino, ¿sí? Para acotar un poco, para poner a raya estas emociones sexuales, tiene que ver con los diques anímicos, el asco, la vergüenza, el pudor, la moral, ¿sí? Pero en muchos casos de pibes púberes que habitan el set, se trata de diques que aún no se han constituido. A los pibes, por ahí, digo, por más que sean grandes, también no les da vergüenza la desnudez o no tienen dificultad para masturbarse si hay otros. Se me ocurre una postal que es muy interesante. Muchas veces hay chicos que bueno, no se saben sonar los mocos, por ejemplo, ¿no? Y están ahí y a veces tienen, bueno, algunos cuadros respiratorios de vías aéreas altas, podemos decir, infecciosos, digamos, por más que empiecen a tomar antibióticos, capaz que ya empezaron con el antibiótico, el cuadro sigue su evolución, pero bueno, al no sonarse los mocos, a veces hay como que se acumula, y aparece un estornudo, una tos, que hace que ese slime verde, vieron que ahora estoy viendo con el slime, o sea, se me genera esa imagen, ese slime verde, aflore todo junto, y nosotros, bueno, a mí se me genera, digamos, la sensación, hay compañeros que a veces les escucho la arcada, digamos, incluso aunque no esté en la misma habitación, ¿sí? Pero nos dan con nosotros, los compañeros, no tienen ningún problema con eso, ¿sí? O nos encontramos con un pibe que se desnuda, es habitual que ocurra esto, 24 años, ¿sí? O sea, lo que nos impacta en realidad es encontrar el cuerpo de un adulto que está desnudo, ¿sí? Porque si nosotros pensamos esto desde el punto de vista psíquico, en el mejor de los casos estaríamos hablando de un niño, ¿no? De coordenadas subjetivas infantiles, primarias. El pudor y la vergüenza cuando ocurre, que está fulanito ahí en pelotas, lo tenemos nosotros, ¿sí? Somos nosotros los que le pasamos mal, pero no es algo que aún él haya podido constituir, el tema del pudor y la vergüenza, ¿sí? Hemos logrado muchas cosas que han contribuido a humanizar a este muchachito del que les hablo, incluso que haya podido empezar a constituir algo del orden de una afuera, que podamos salir a lo mejor a la vía pública y no se desnude. Pero a veces, cada vez con menos frecuencia, pero a veces sucede que de repente un instante, un parpadeo, y está en pelotas, ¿sí?
Otra cosa re interesante que hemos logrado es que la ropa no pase por la reja del primer piso y vaya a parar a los cables del cable, ¿vieron? La luz y todo eso, y la tengamos que además pescar, digamos. Ya no pescamos más. Pero bueno, la dificultad persiste y bueno, las preguntas en relación a esto, porque el hecho de que se desnude y que haya otros allí también, digamos, otros niños también, ¿cómo podemos intervenir frente a esto? Estas cuestiones que nos hacen preguntas que tienen que ver con la sexualidad. Nuestro desafío en estos casos tiene que ver con, bueno, poder introducir, pensar un camino que permita que algo de ciertas operaciones que son fundantes, algo de estos diques se puedan constituir. Y bueno, ¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos pensar, llevar a la práctica este desafío? Y lo hacemos a partir del juego, ficcionando, donando nuestros propios diques también, ¿sí? No disimulando lo que nos pasa a nosotros. No se trata de algo que se puede enseñar claramente, ¿sí? Pero sí se trata de poder pensar en qué momento está un niño, una niña o un joven para poder pensar a partir de ciertos indicadores que nos permitan pensar en qué momento está, poder a partir de allí pensar intervenciones que contribuyan a que algo de lo que aún no se dio se pueda empezar a facilitar fundamentalmente a partir del escenario del juego, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con estos niños, niñas o jóvenes, como el que les contaba del pingüinito, ¿no? que se balancea y que, digamos, son pibes que han armado como una experiencia gozosa, que se cierra sobre sí misma, que no conduce a ningún lado y tampoco a ningún tiempo, digamos, porque es siempre presente, siempre igual a sí misma. Se nos hace indispensable apelar a que allí alguna diferencia se inscriba, ¿no? A partir de algún indicador, lo pienso yo, ¿sí? Alguna escena que nosotros podamos apalabrar, algo que podamos ficcionar, algún resquicio, por mínimo que sea, que nosotros podamos encontrar para poder entrar ahí e interrumpir eso que siempre igual a sí mismo, para que de ahí pueda surgir otra cosa, ¿no? Introducir una diferencia en eso que siempre igual a sí mismo. Pero bueno, ¿cómo hacemos? O cómo nosotros nos podemos dar cuenta que hay algo de eso que hemos logrado, que se puede estar, no sé si logrado, pero bueno, que se puede estar facilitando, ¿no? Y eso se ve claramente cuando nosotros encontramos en la gestualidad de estos pibes la sorpresa, o aparece la risa, o aparece la complicidad, esa cosa que nos permite pensar que ahí hay un interlocutor que está haciendo un guiño, ¿no? Y que estamos haciendo algo y que lo estamos haciendo juntos, ¿no? O cuando aparece el gesto ese de la pregunta. A mí a veces me pasa de decir, bueno, este está pensando, o sea, hacer algo y recibir, digamos, el feedback con esta gestualidad, digamos, que yo me represento como pregunta, y una pregunta que estaría diciendo, ¿y a esta? ¿Qué le pasa, no? Se trata de un gesto al que yo le supongo este contenido, ¿no? Claramente, o sea, ¿qué carajo le pasa? No saber, pero digo, entiendo que ahí, cuando yo pienso que este pibe está pensando, ¿y a esta qué le pasa? Yo estoy suponiendo un interlocutor que está habilitando un lugar para que surja un sujeto donde antes ese lugar no estaba. Y esto que uno intenta hacer, cuando digo encontrar algún resquicio, interrumpir eso que es siempre igual, introducir una diferencia que genere cierto movimiento que tal vez es mínimo y yo pueda situar ahí un interlocutor, esto que intentamos hacer no es otra cosa que recrear ese engaño que es original, que es
fundante, por otra parte, y necesario, ese engaño que es necesario y que se da cuando nosotros interrogamos a un bebé y le suponemos un saber, por ejemplo, le hablamos, ¿no? Yo pensaba, en relación a esto, me acordaba, cuando hice las entrevistas para mi tesis, que una compañera, cuando hablaba de su trabajo en el taller y cuando planteaba, bueno, cómo ella trabajaba, desde dónde, decía, bueno, nosotros tomamos lo que los chicos proponen, entonces intentamos, a partir de eso, armar alguna escena. Bueno, cuando los chicos proponen algo, ella hablaba todo el tiempo de lo que los chicos proponen, ¿no? Y yo decía, si a lo mejor, digamos, yo la tuviera ella de este lado tuviera un terapeuta cognitivo-comportamental, tal vez estaría diciendo, no, eso es una conducta estereotipada que no tiene ninguna finalidad y que hay que erradicarla con el método del condicionamiento operante, ¿no? Ella está suponiendo ahí una propuesta, ¿no? Esto es absolutamente necesario para que algo de la subjetividad pueda surgir allí con estos pibes. Si nosotros erradicamos la conducta estereotipada, digamos, lo único que podemos llegar a generar en el mejor de los casos es algo del orden de la adaptación, ¿sí? Pero no hay nada del deseo que vayamos a poder pensar ahí que surja con estos métodos. Entonces, bueno, nuestra sexualidad está mediatizada por la palabra, cosa que no sucede con estos niños y niñas que manifiestan serios problemas en su desarrollo. Entonces, pensar en habilitar a estos pibes a una posición sexuada, que no es otra cosa que decir de sujetos, a veces implica apelar a esta apuesta que tiende a ficcionar, y a veces también es necesario acotar y realizar cierto ejercicio de la prohibición, ¿no? Fundamentalmente cuando aparece la masturbación de un modo explícito. O por ejemplo, cuando hay que prohibir el avance de un cuerpo sobre otro, cuando ese avance al otro lo incomoda, ¿no? Entonces, limitar la masturbación a ciertos espacios, ¿sí? Limitar el avance de un cuerpo sobre otro, esto de que uno no puede masturbarse en cualquier lado, introducir cuestiones que tienen que ver con la cultura en algún punto, ¿no? Entonces, de este modo la prohibición, poder instalar ciertas legalidades, permite que se habilite a la posibilidad de cierta intimidad, colaborando a que algo del cuerpo, en estos casos, pueda constituirse. Pensaba cuando bueno, a veces sucede, los jóvenes que están en su plenitud ahí como que les brota, vienen calientes a veces. Sí, hormonal. Tremendo. Vienen tremendos. Bueno, a veces pasa que, bueno, alguna compañera es apoyada. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Cómo intervenimos ahí? Digo, decimos, pobrecito, tiene síndrome de Down, entonces no puede con eso, no sabe qué hacer, y la apoyó. Pero bueno, si se trata de un pibe que no apoya a cualquiera, porque a lo mejor a los compañeros varones no los apoya, la directora no la apoya, son selectas las personas, evidentemente, que elige para apoyar, ¿no? O sea que hay cierto registro que nos permite pensar que nosotros tenemos que hacer una intervención importante ahí. Digo, si a mí viene alguien cualquiera, digo, no hace falta que sea una persona con discapacidad para que te apoye, que no pueda manejar sus impulsos, O sea, puede venir uno y te apoya en el colectivo. Digo, esta cuestión de incomodidad claramente no es la misma que si viene alguien y te apoya en el colectivo, porque es un pibe que está en una institución para personas con discapacidad. Pero digo, eso implica que nosotros tenemos que cuidarlo, que nosotros no tenemos que transmitir con contundencia esta incomodidad, este malestar que a nosotros nos genera que nos apoyen. Digo, cuidarlo no implica justamente obturar la posibilidad de que él pueda inscribir esta diferencia de que el cuerpo del otro no se avasalla. Porque si nosotros no hacemos eso, nosotros estamos habilitando a la posibilidad de que él, digamos, pueda tener problemas incluso.
si no intervenimos, ¿no? Claramente, bueno, todas las cuestiones y estas como pequeñas escenas que traigo con algunas ideas para pensarla, que siempre, digamos, hay que pensarlas en la singularidad de caso por caso y sin ningún ánimo de traer ninguna receta, sino más bien abrir preguntas y poder pensar algo de esas preguntas y darles una vuelta, ¿no? Pero bueno, a veces es necesario no mirar, ¿no? Digo, no es lo mismo encontrarnos con el cuerpo de un bebé que con el cuerpo de este pibe peludo de 24 años que está en pelota, ¿no? Es importante que no miremos, ¿no? Esto contribuye a instalar un lugar que es privado para un cuerpo, ¿no? Y en este acto, además de no mirar, nosotros también estamos donando algo del orden del pudor y de la vergüenza. Nosotros no, ya, bueno, se planteó en las palabras iniciales, no nacemos con un cuerpo, nacemos con un soma y en todo caso, en el mejor de los casos, un soma que es sano, ¿no? Porque en el campo de la discapacidad es muy frecuente que nosotros nos encontremos con distintos grados y modos de atravesamiento de la organicidad, ¿no? Pero necesariamente nosotros nos constituimos un cuerpo en el campo del otro. Por eso son tan importantes los avatares de ese otro y por eso también son tan importantes las intervenciones que nosotros podamos hacer desde una lectura clínica. Esto de que no haya forma de constituirse un cuerpo sino pasando por el otro nos lleva a apostar a la labor de ese otro, que muchas veces nosotros, como partener de esos pibes, encarnamos de algún modo, ¿no? Pensemos cómo nosotros también somos el vehículo ese que necesita el lenguaje para poder cumplir con su función humanizante. Bueno, gracias.